Bueno, vamos a empezar. Antes de dar paso a lo que es el contenido del webinar, permitidme daros la bienvenida. Nos hace muchísima ilusión tener a tantos anfitriones de Barcelona y de Cataluña en este webinar. Para aquellos que no me conozcáis, dejadme que me presente. Mi nombre es Guillem y soy el responsable de la comunidad de Airbnb para España y Portugal y llevo trabajando en Airbnb unos 5 años. Primero de todo, de nuevo, daros las gracias por uniros. La verdad es que esperamos que este webinar resuelva la mayoría de vuestras dudas y este webinar es un inicio para resolver estas cuestiones acerca de la noticia que ahora comentaremos. Antes de empezar, me gustaría repasar con vosotros un poquito la agenda, que en este caso es muy sencilla. Os presentaré también, por supuesto, a los panelistas y os voy a comentar un poquito de qué buenas prácticas vamos a usar durante la llamada para que nos fluya lo mejor posible. Como la gran mayoría de vosotros, y ya no todos, seguimos trabajando desde casa y ya os pido disculpas de antemano en caso de que haya alguna interrupción o de que haya algún fallo técnico. Intentaremos solventarlo lo antes posible. El chat lo hemos desactivado, solo está activo para que podáis hablar directamente con nosotros, con los panelistas. Vamos a recoger todas vuestras cuestiones y las haremos llegar lo antes posible al equipo implicado y en este caso a Valero para que pueda desarrollar las respuestas que no queden resueltas. La sesión la estamos grabando, con lo cual estará disponible y asimismo también vamos a colgar todo el contenido que tenemos por escrito que luego vais a poder ver. ¿Dónde la vamos a colgar? Pues en www.anfitrionesresponsables.com. Allí dentro es donde estamos poniendo todos los recursos que se están generando para los anfitriones. Los que desde Airbnb estamos promocionando y proporcionando, aquellos que habéis hecho vosotros directamente como anfitriones, los cursos que habéis ido ofreciendo detrás de vuestra experiencia y expertise en aquellas cosas que realmente sobresalís y queríais compartir con la comunidad, y otros recursos que hemos ido viendo a lo largo de este año, pues como hubo el tema de la limpieza cuando pasó el tema de, bueno, seguimos con la COVID, ¿no? Pero justo en el inicio de cómo teníamos que limpiar, el protocolo de limpieza avanzada de Airbnb, etcétera. Este webinar puede durar alrededor de unos 45 minutos como mucho y poco más voy a deciros hasta aquí. Ahora sí, antes de dar paso al equipo de Valero Bufete Abogados, os presento a sus panelistas. Ellos son Marta y son Víctor, van a conducir esta presentación y os dejo muy buenas manos. Espero que sea muy útil toda la información y nada, voy a dar paso directamente a Marta para que se presente a ella y al bufete. Adelante, Marta. Muchísimas gracias a todos. Bueno, muchas gracias, Guillem. Buenas tardes a todos. Primeramente, quiero agradecer a Airbnb por haber promovido de nuevo otro webinar y haber contactado con nosotros. Agradecer también la asistencia a todos los anfitriones que habéis buscado un hueco en vuestro tiempo para estar aquí conectados. Como muchos de vosotros sabéis, soy Marta Soler, de Valero Bufete Abogados, y juntamente con mi compañero Víctor seremos los ponentes de este webinar donde trataremos el reciente decreto de turismo de Cataluña aprobado el pasado 4 de agosto. Decreto que hacía tiempo que estábamos esperando. En este webinar intentaremos aportar claridad ante la confusión que está generando en los anfitriones la reciente publicación del decreto, puesto que sois muchos los que habéis hecho llegar a Airbnb vuestras preguntas. Como siempre, una vez finalice el webinar, Valero Bufete Abogados habilitará un correo electrónico donde podréis enviar vuestras consultas. Intentaremos dar respuesta a todas ellas en un plazo no mayor a las 48 horas. Así pues, sin extenderme mucho, paso a detallar un poquito más el decreto y para ello voy a usar unas presentaciones para que así podáis ir siguiendo. Vale, estamos todos viendo las presentaciones, ¿sí? Bueno, decreto 75/2020 del 4 de agosto. Finalidad. ¿Cuál es la finalidad del nuevo decreto de turismo de Cataluña? Tenemos 3 finalidades representativas. Una de ellas es dar respuesta legal a las nuevas tipologías de alojamiento que han ido surgiendo en los últimos años, en especial a la figura del home sharing o hogar compartido, que pretende regular la situación en la que un anfitrión alquila una habitación en su hogar. Otra de las finalidades es disminuir la dispersión normativa en materia de turismo. ¿Qué significa? Unificar todas las normativas en un solo texto.
Y finalmente, la simplificación de los trámites para realizar la actividad con fines turísticos. Por ejemplo, la eliminación de la comunicación previa en favor de una declaración de responsabilidad. Estas son las finalidades del decreto. Pasamos ahora a las principales novedades del decreto. Las principales novedades del decreto o cambios son la regulación de nuevas modalidades de alojamientos como el home sharing o el hogar compartido, los alojamientos singulares como por ejemplo las cabañas y los cambios respecto a la regulación de las viviendas de uso turístico. Nosotros en este webinar nos centraremos en la modalidad de home sharing u hogar compartido. ¿Qué se entiende por hogar compartido o home sharing? Se entiende el alojamiento turístico que es la vivienda principal y residencia efectiva de la persona titular y que es compartida como servicio de alojamiento con terceras personas a cambio de una contraprestación económica y para una estancia de temporada. La persona titular debe residir en la vivienda mientras dure la estancia. Se entiende estancia de temporada toda ocupación por un periodo de tiempo continuo igual o inferior a 31 días. Este punto lo trataremos más adelante con las preguntas y las respuestas que nos dará Víctor. Y se considera persona titular de la actividad de alojamiento en su modalidad hogar compartido o home sharing al propietario o propietaria de la vivienda o bien a la persona autorizada expresamente por esta. Recordar que la persona autorizada debe cumplir las mismas condiciones de empadronamiento y residencia efectiva exigidas a las personas propietarias. ¿Y cuáles son o serán los requisitos en los hogares compartidos? Los hogares compartidos se ceden en condiciones de inmediata disponibilidad, suficientemente amueblados y en general con los utensilios y electrodomésticos que permitan un servicio de alojamiento correcto. Los hogares compartidos no se podrán ocupar con más plazas de las previstas en la cédula de habitabilidad y en cualquier caso la capacidad máxima de plazas para huéspedes será de 4 en total. Por ejemplo, si la cédula de habitabilidad dispone que la vivienda puede ser ocupada por un máximo de 7 personas, entonces se puede alojar hasta 4 huéspedes, pero no más. Y las personas usuarias, es decir, los huéspedes, se deben alojar en habitaciones garantizando su privacidad y deben ser habitaciones independientes y separadas del resto de estancias por una puerta. Recordar que no es posible destinar las salas de estar o los comedores como dormitorios, que a veces nos lo encontramos. Y otro de los requisitos es la exhibición del número de inscripción del Registro de Turismo de Cataluña, en un lugar bien visible y fácil de identificar para las personas usuarios junto con la capacidad máxima permitida. Recordar que la capacidad máxima la encontraremos en la cédula de habitabilidad. Deberemos incluir también la publicación del número de inscripción del Registro de Turismo de Cataluña en el anuncio de Airbnb o en cualquier otro medio publicitario que usemos. Y bien, pues ahora voy a dar paso a mi compañero Víctor para que pueda dar respuesta a todas las consultas que nos habéis trasladado relacionadas con el presente decreto. Ahora sí, Víctor, todo tuyo. Bien. En primer lugar, agradecer al equipo de Airbnb la iniciativa del presente webinar y por otro lado también agradecer a todos los que hoy asistís a este webinar. Estoy mirando el panel, veo 110 personas conectadas. Eso demuestra vuestro interés por la materia y eso a nivel profesional se agradece que la gente esté interesada. Así pues yo también os paso ahora a compartir la pantalla, ¿de acuerdo? Iremos viendo cada una de las preguntas más frecuentes. Y a ver, vale. Segundo. Ahora. De acuerdo, empecemos. Vamos a ver. La reciente aprobación del decreto 75/2020 de turismo en Cataluña. Vale, primera pregunta, una de las preguntas más frecuentes. ¿Puedo seguir ahora mismo, a fecha de hoy, compartiendo una habitación en el hogar en el que vivo? Bien, según lo establecido en la disposición final primera del decreto 75/2020, la entrada en vigor donde se define y se regula la actividad de hogares compartidos, que es el título cuarto, no entrará en vigor hasta el 6 de agosto de 2021, es decir, hasta dentro de un año después de la publicación de este decreto en el Diario Oficial de la Generalitat. ¿De acuerdo? En base a ello, la regulación sobre el hogar compartido, es decir, alquiler de habitaciones, actualmente se regula a través del Código Civil, a través de las disposiciones generales de nuestro Código Civil.
Esto se dará continuidad hasta agosto de 2021, fecha en la que, como he dicho antes, entrará en vigor entonces sí el título cuarto del decreto 75/2020, por el que se regula la actividad de hogares compartidos. Por tanto, por ahora, y como estamos sujetos al Código Civil, podemos seguir realizando la actividad, ¿de acuerdo? Bien. La siguiente pregunta, y va enfocada a Barcelona en concreto, a raíz de un acuerdo adoptado por el Ayuntamiento. ¿Qué implica para un anfitrión que alquila una habitación en su hogar que el Ayuntamiento haya suspendido la concesión de licencias y la admisión de comunicaciones previas y declaraciones responsables? Bien, al hilo de lo anterior y teniendo en cuenta que, según lo dispuesto en la citada disposición final primera, de momento no está en vigor el título cuarto del decreto 75/2020, es decir, no está en vigor lo que se ha regulado para los hogares compartidos, entendemos que legalmente es defendible que la moratoria anunciada por el Ayuntamiento de Barcelona no sea aplicable, ¿de acuerdo? Porque aún no está en vigor la normativa de hogares compartidos. Esto ha sido un apaño, un tejemaneje del Ayuntamiento para intentar anticiparse un poco. Así pues, entonces, ¿me puede multar el Ayuntamiento por tener anunciado o publicado en Airbnb el anuncio de la vivienda que voy a destinar como hogar compartido? Bien, pues como hemos mencionado anteriormente, a nuestro criterio una sanción por parte del Ayuntamiento con base a la moratoria anunciada no tendría fundamento legal. ¿Por qué? Porque aún no está en vigor la normativa respecto a hogares compartidos. Entonces, aunque el Ayuntamiento quisiera iniciar un procedimiento sancionador contra nosotros entendemos que habría argumentos legales suficientes para defender que esta actividad por ahora se encuentra regulada por el Código Civil y no por la normativa prevista en el decreto. Y por lo tanto la sanción no correspondería, es decir, no debería ser impuesta. Siguiente pregunta. ¿Cómo debe actuar un anfitrión si recibe una inspección del Ayuntamiento en un hogar compartido? Esta es una pregunta que es muy frecuente incluso ya de otros años. Si recibimos una inspección a nuestra vivienda por parte del Ayuntamiento, hemos de saber que estamos en nuestra vivienda, nuestro domicilio habitual, nuestro domicilio particular. Pongáis el adjetivo que pongáis, se trata de nuestro domicilio y por tanto nosotros tenemos pleno derecho a prohibir el acceso o la entrada de los inspectores a nuestra vivienda. Es decir, lo que los anfitriones debéis tener muy claro es que tenéis total libertad de decisión en este aspecto de si dejar entrar o no a los inspectores en la vivienda. Nosotros particularmente recomendamos que no les dejéis acceso, ¿de acuerdo? Siguiente pregunta. ¿Está vigente el decreto de turismo en lo relativo a hogares compartidos? Bueno, esta pregunta ya la hemos contestado, de momento no. Es decir, el título cuarto del decreto 75/2020 va a entrar en vigor a partir del 6 de agosto de 2021. Por lo tanto, por ahora no está vigente. Hasta que cada municipio regule la actividad de hogares compartidos, tienen los anfitriones que cumplir con lo dispuesto en el decreto. Esta pregunta va ligada un poco a lo que acabamos de decir. Los anfitriones que a fecha de hoy alquilen una habitación en su hogar, y según lo que ya hemos comentado, deben regirse por lo dispuesto en el Código Civil y no por lo dispuesto en el decreto. ¿De acuerdo? Entonces, hasta que no entre en vigor la normativa del título cuarto del decreto, no debemos atenernos a la regulación municipal que pueda haber, puesto que en principio no sería aplicable. Bien, siguiente pregunta. Hasta que cada municipio regule la actividad, ¿en qué situación se encuentra la actividad de hogares compartidos? ¿Es una actividad legal, atípica? La situación en estos casos se mantiene idéntica a la actual, es decir, se trata de una actividad que a fecha de hoy está regulada en el citado ya Código Civil. Por lo tanto, a falta de una regulación concreta que se encuentre en vigor y sea aplicable, se aplicará a estas disposiciones del Código Civil y no lo previsto en el decreto. Por lo tanto, seguimos estando, digamos, en el mismo punto. Hay que esperar hasta el 6 de agosto de 2021 para atenernos a lo que diga el decreto y las posibles normativas municipales que salgan al respecto. Teniendo en cuenta que los municipios tienen hasta agosto de 2021 para regular la actividad de hogares compartidos, ¿qué pasaría si pasara esa fecha un municipio no regula la actividad? Bien, si transcurrido el plazo con el que cuentan los municipios dentro del ámbito de sus competencias para regular la actividad de hogar compartido y no tuviéramos todavía una normativa municipal, entonces deberíamos atender al decreto, puesto que a partir del 6 de agosto de 2021 sí que ya estaría en vigor. Bien, como anfitrión necesitamos algún tipo de permiso para compartir nuestro hogar a partir de agosto de 2021.
No precisamos de un permiso en sentido técnico, sino que deberemos realizar los trámites correspondientes que marque la normativa municipal, es decir, la normativa que el ayuntamiento en cuestión desarrolle. Por ejemplo, puede ser una declaración de responsabilidad, que la presentemos telemáticamente. Bien, ¿será distinta la normativa sobre hogares compartidos según el municipio en el que resido? Vale, en este aspecto hay que matizar que la base jurídica no. Por base jurídica me refiero básicamente al decreto, es decir, todos los municipios tienen dentro del ámbito de sus competencias la posibilidad de regular ciertas cuestiones específicas del decreto, pero siempre lo van a tener que hacer a la postre del decreto, es decir, conforme al decreto. Luego sí, en estas cuestiones más específicas, sí que es verdad que la normativa municipal puede variar de un municipio a otro. Por ejemplo, en lo relativo a potenciales límites de vías para realizar la actividad o incluso los trámites que hay que realizar para poder iniciar dicha actividad. Vamos ahora con la siguiente pregunta. ¿A qué se refiere el decreto cuando habla de 31 días? Esto lo ha comentado Marta justamente en sus diapositivas. El decreto, cuando habla de 31 días, se refiere a estancias, es decir, la estancia de los huéspedes. Por estancia de los huéspedes hemos de entender el periodo de tiempo en el que los huéspedes se van a alojar en nuestro hogar. Como bien ha dicho Marta, esta estancia deberá ser igual o inferior a 31 días para que sea considerada la actividad de hogar compartido. Es decir, si nosotros alojamos unos huéspedes por 5 días, como el tiempo es igual o inferior a 31 días, entonces estamos realizando la actividad de hogar compartido. En cambio, si yo alojo unos huéspedes por un periodo de 32 días o más, entonces ya no estaríamos realizando la actividad de hogar compartido. ¿De acuerdo? En consecuencia, el decreto no se refiere a que solo podamos alquilar hogares compartidos durante un plazo máximo de 31 días por año. No, no, no. Se está refiriendo a la estancia de los huéspedes. ¿Qué pasará con la tasa turística? Respecto a la tasa turística deberemos estar a la normativa regional, ¿de acuerdo? Que es la que establece, las categorías y las tasas a recaudar, ¿de acuerdo? Y también deberemos estar si hay alguna concreción a nivel municipal. ¿Qué pasaría en el supuesto que un ayuntamiento regule la actividad del hogar compartido y no cumplamos con los requisitos, conforme a la regulación aprobada por ese ayuntamiento? Bien, en ese caso, si nosotros no cumpliésemos con los requisitos establecidos por la normativa municipal o incluso por el decreto, entonces el ayuntamiento correspondiente, tras verificarlo mediante inspección, abriría un expediente administrativo que tiene dos vertientes. Por un lado, una vertiente dedicada a restablecer o restaurar la legalidad urbanística. En este tipo de expediente lo que se le pide al anfitrión es que cese de inmediato con la actividad que esté realizando. Por otro lado, abrirían también un expediente sancionador, que es el expediente donde tratarían de imponernos una multa. La multa puede variar en función de si la infracción es leve, grave o muy grave. Bien. Siguiente pregunta. ¿Voy a poder obtener una licencia si comparto una habitación en mi hogar, pero no soy el propietario? También, como ha comentado Marta, la persona titular de la actividad, según el decreto, es el propietario o aquella tercera persona autorizada expresamente por dicho propietario, siempre y cuando esta tercera persona cumpla con los mismos requisitos que se le exigen a los propietarios, es decir, una residencia efectiva en la vivienda donde vamos a realizar la actividad y el empadronamiento. Por lo tanto, una persona no propietaria puede realizar la actividad de hogar compartido. Ahora bien, hemos de tener en cuenta lo que acabo de comentar. Una autorización expresa del propietario, que nosotros recomendamos que sea por escrito, de acuerdo a efectos de prueba, para futuras inspecciones, y por otro lado, que esté empadronada la persona en cuestión y resida allí efectivamente. Vamos con la última pregunta. ¿A qué se refiere el decreto cuando estipula que se debe residir en la vivienda? Bien, residir significa que debemos vivir en la vivienda, es decir, debe ser nuestro domicilio habitual, nuestra morada. Entonces, no hace falta que mientras alojemos los huéspedes estemos las 24 horas del día dentro de la vivienda mientras ellos se alojen. Es decir, nosotros podemos seguir haciendo nuestra rutina diaria. Podemos ir a visitar la familia, salir con los amigos, incluso pasar el día fuera con la familia, etc. Así pues, nosotros entendemos que el término residir se entiende como el domicilio habitual del anfitrión, por lo que no hace falta, como digo, una presencia física por parte de este mientras tenga lugar la estancia de los huéspedes. ¿De acuerdo? Y ahora, como comentó Marta con anterioridad,
respecto a las preguntas, aquí tenéis en la diapositiva nuestro mail, quiero saber más, @bisabogados.com. Cualquier duda que tengáis o haya podido surgir durante el presente webinar, estaremos encantados de responderla y ahora ya doy paso a mi compañera Marta y al equipo de Airbnb para que cierren el presente webinar. Muchas gracias por vuestra atención y espero que os haya gustado. Gracias, Víctor. Como dice Víctor, espero que hayamos podido resolver todas vuestras cuestiones. Ahora no ha salido en la pantalla, pero luego ha dicho Guillem que ya lo publicitará en la página web. A partir de las 7 de la tarde queda habilitado un correo electrónico que es quiero saber más @bisabogados.com, donde podéis hacer llegar todas esas cuestiones que no os han quedado claras, ¿de acuerdo? Intentaremos resolverlas lo más pronto posible. Agradecer a todos los que estáis conectados, a todo el equipo de Airbnb por haber confiado en nosotros de nuevo y doy paso a Guillem para que pueda dar cierre. Pues no voy a añadir mucho más, lo mismo, gratitud por vuestras explicaciones. Creo que hemos desencallado algunas preguntas que la gran mayoría eran muy similares que íbamos recibiendo. Sí que hay gente que ha utilizado el chat, gracias por utilizarlo y por hacernos llegar estas preguntas. Os animamos a escribir al mail que ha compartido Víctor y Marta. Aún así, ese mail va a estar presente también en Anfitriones Responsables. A todos los que habéis asistido a este webinar os mandaremos también un email con toda esta información para que la tengáis a mano. Próximamente haremos otros webinars sobre otros temas. Estad atentos a vuestro correo. Y nada, agradeceros la asistencia, la implicación y muchísima suerte a todos. Hasta pronto.